Cristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues como decíamos el domingo, de que llegó el momento en que Jehová dejó de utilizar los hombres como profetas y decidió observar al pueblo y guardar silencio. Y habíamos dicho que las cosas más importantes que pasaron en estos eventos, algo de mención especial, estaban los macabeos, que se levantaron personajes como Antíoco, aquel que le dijimos que por su nombre Efímanes significaba el brillante, pero que el pueblo empezó a llamarle el loco por las cosas que hacía. Pues Antíoco empezó a exigirle al pueblo también en los aspectos religiosos, y se dice en la palabra, no en la palabra que nosotros tenemos acá, pero sí en palabra que tiene el pueblo hebreo, en la relación de los macabeos, dice que fueron a una aldea, y en esa aldea estaba Matatías como sacerdote, y se le pidió a Matatías que hiciera un culto a un dios pagano, y Matatías se negó. Gracias. Y como Matatías se negó, el emisario de Antíoco buscó a un sustituto y se hizo el culto al dios pagano. Matatías no se aguantó, mata al emisario y mata al incumbente sacerdote que estaba ofreciendo los sacrificios. Gloria a Jesús. Al declararle la guerra y la desobediencia a Antíoco, pues Matatías y sus hijos se sublevan, se van a los montes y lo siguen muchas personas. Y empieza una revolución grandísima donde adquiere papel protagónico Judas, el hijo mayor de Matatías, que le apodaron como el nombre el martillo, que traducido al idioma de entonces significaba macabeo, y de ahí que vienen los macabeos. Muere Judas, viene Simón el otro, viene Jonathan, vienen todos los hermanos, pasaron a ser reyes de un gobierno sublevado. Y estando bajo el silencio de Dios, empezaron a ocurrir cosas feas y oscuras. Dentro de la religión habíamos mencionado que se levanta un personaje, Jason, y le propone al gobierno por una suma de dinero que le permita ser sacerdote. Ustedes saben que la palabra, a partir del libro de Levítico, está consagrado que para el pueblo de Israel el sacerdote debía de descender de la línea de levitas. Pues sin serlo, por dinero, por una paga, adquiere el sacerdote y empieza a corromperse lo que es el asunto de la religión. Al poco tiempo aparece un tal Menelao que ofrece más dinero para que tumbe al sacerdote y lo pongan a él. Gloria a Jesús. Se le acepta el dinero y se tumba al viejo y se pone el otro. Y empieza un desorden en el cual empieza la guerra entre estos sacerdotes, que tiene que venir Antíoco de nuevo y eliminar prácticamente todos los vestigios de la religión del pueblo de Israel. La circuncisión se elimina eso. El guardar el sábado se elimina eso. Y todas las cosas que tenían que ver con la religión dentro del pueblo de Israel
pues fue eliminada. Pero el asunto sigue, vamos a decir, desvirtuándose lo que era, y habíamos mencionado el domingo pasado de que durante estos reinados, en el mismo templo en el cual estaba dedicado para Jehová, pues se hacen sacrificios no solamente a dioses paganos, sino que en el propio altar se sacrifica un cerdo y se ungen las paredes con la sangre de este cerdo. Una abominación ante los ojos de Dios. Bendito Jesús. Lo que eran reyes y que pueden, después de la revolución de Macabeo, pues imponer un poquito, vemos de que traen una moral fuera de lo normal. Nosotros vemos de que Aristóbulo hace llevar a prisión a sus hermanos, a la madre muere de inanición por falta de cuchara, no le pasaba la comida. Pero de buenas se muere Aristóbulo, y aquí empiezan las cosas feas, porque la viuda saca de prisión a los hermanos, se enamora de uno de ellos, se casa y lo nombra sacerdote sin importar de qué tribu, de qué rango, qué te toca o no te toca. Tiene hijo, y a este hijo le pone por nombre Hirciano, pero tenía otro hijo de Aristóbulo, y entre ellos empieza una guerra según van creciendo, y esta guerra se encuentra en pleno apogeo cuando llega el general Pompeyo en el año 63 a Israel y empieza a poner el orden de Roma. Un orden que cuando llega Jesucristo está tan asentado que Jesucristo dice: da a César lo que es de César, reconociendo de que hablar de César, pues que todo el mundo entiende que la autoridad en la tierra era en ese momento César. No vayan a pensar que César era un solo hombre. Todos los emperadores se llamaban César. Empezando por Julio César. Lo que pasa es que como él se llamaba Julio César, el que le siguió quería como el título completo, y bueno, pues César también. ¿Ok? Y se le hicieron llamar Césares a todos. Un dato que dio una vez, que hasta inclusive los meses, Julio César puso ese nombre por Julio, pero el que le sigue a Julio César es César Augusto. Y dice: si Julio es de Julio, el otro es mío. Y ahí tenemos Augusto, porque la gente estaba pidiendo lo que le tocaba. El asunto es que el pueblo empieza a desvirtuar todas las cosas. Pero ¿cuál era el tema que yo quería profundizar más el domingo pasado? La helenización. Y habíamos dicho que la helenización era que cuando vienen los griegos y encuentran ese desorden, empezando por Alejandro Magno, empiezan a cambiar la vida del pueblo judío. Y una de las primeras cosas que le cambió al pueblo judío fue el idioma. Sépase usted que por el idioma se doblegan a los pueblos. Nosotros hablamos español, no es al azar. Es que cuando vinieron Colón y su gente, vieron y dijeron: esta gente tiene que hablar español para nosotros poderla gobernar. Usted sabrá un poco de historia, pero una de las cosas que hicieron fue que agarraron unos pocos indios. En Santo Domingo agarraron a un Enrique. Bueno, no se llamaba Enrique, se llamaba Cotubanamá. Lo agarran y se lo llevan para España, este muchachito, y como no era muy grande el indio de Enrique, le pusieron Enriquillo, y se traen Enriquillo otra vez para República Dominicana, que no se llamaba República Dominicana. ¿Para qué? Para que traiga la cultura ya, porque lo hicieron. Se llevaron un indio crudo y trajeron un indio preparado para que guiara a los otros indios, pero este indio le falló. Y lo que hizo que fue recogió todos los indios y se los puso contra los españoles. Pero esto estaban haciendo
en la helenización, en el pueblo judío. Y le quitaron, le empezaron a cortar su idioma. Y ya una persona hablando en arameo, la gente lo miraba raro. Este tipo está pasado, está atrás. No talante adelante. No está adelante, está atrás, está hablando arameo. Gloria a Jesús. Y como estaba hablando arameo, la gente empezaba a tenerlo como de desdén. Este es un pobre, este es un... Porque lo que estaba ahí era hablar griego. Y entonces se van a lo que es la religión, a lo que son las cosas del Señor, y vienen y cambian y dicen, bueno, toda la palabra tiene que ponerse en griego. Y por eso hoy en día uno de los canones de la palabra de Dios es que haya sido escrito, traducido al griego. Porque eso era lo que estaba. Pero ¿qué pasa? Que hicieron todos estos cambios. Y una de las cosas que me mermó en ello fue la relación que había con el Creador. Si no es porque Jesucristo viene y los pocos remanentes que quedan, pues se remenea la mata y entonces empiezan a ver las cosas que están pasando. Pero eran muy pocos. Nosotros vemos en la palabra que el mismo Juan Bautista, el Señor le dio la comisión que tenía que bautizarlo. Pero Juan Bautista lo bautizaba. ¿Pero qué le decía a Juan bautizándolo? ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Pero no le decía, tú eres santo, tú no eres hipócrita, zambulléndolo. O sea, lo hacía, pero porque reconocía que lo que había ahí afuera no estaba bien. No estaba para nada bien. Y tiene que venir el verbo hecho carne, Dios, pisar en la tierra para convencer, primero romper el silencio, que bueno, el silencio se había roto unos pocos meses atrás, deben ser por medio de hablarle en la anunciación sobre Elizabeth y sobre María. Pero tiene que venir el Señor a explicar cuál es el nuevo plan de salvación. Gloria a Jesús. Pero la helenización hizo muchas cosas en el pueblo. Aleluya. Si usted busca en el libro de Juan, va a ver de que cuando Jesús está en la cruz dice que estaba escrito en la cruz, aquel INRI decía que estaba escrito en griego, en latín y en hebreo. O sea, en latín porque llegaron los romanos, el griego porque desde que llegó Alejandro Magno y helenizó, se quedó el griego con ellos, y el hebreo para los que todavía estaban atrás, según ellos, ¿no? Gloria a Jesús. Pero eso me llevó a mí a ver de que, ok, se helenizó en aquel entonces. Pero ¿qué cosas nos quedaron de aquel entonces, de aquella época? Vamos a decir que nada es bueno. De ese tiempo que hubo en silencio. En el libro de los Macabeos voy a mencionar algunas cosas de él. Si Jacob me ayuda y busca en Macabeo 15, 37, 38, que es la primera que está. Si ustedes observan ahí, ¿se ve? Ok. Dice, y por el contrario, impresa en la inspiración humana, tal como aparece en segunda de Macabeo. O sea, las inspiraciones que tienen esos libros que surgieron en esa época, no es así dice Jehová, ni así, no. Fíjense cómo termina, dice, el libro termina diciendo así, y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que podía ser. Gloria a Jesús. No está diciendo ahí que Dios me ayudó, ni que nada, sino, esto fue lo que yo hice. Si está bonito, vamos a celebrarlo, y si está malo, si tenemos que romperlo, lo rompemos. Es el libro del Macabeo. Pero también nos dan cosas que uno dice,
Wow, por eso es que yo me doy cuenta cómo es que a veces hay gente por ahí que dicen que son cristianos y sin embargo le están quedando cosas que están feas y que no están con la palabra. En otra parte de ese libro, si tú tienes el 12:45, Jacob, dice: si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente lo guardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios le perdone su pecado. Por eso es que la gente va y paga misa para que le oren a los muertos, porque ellos tienen donde le dice que los muertos hay que orar por ellos. Entonces nosotros vemos que esto no está con lo que es la palabra. Pero esto subió en esos tiempos, en los tiempos de Macabeos. Pero también vemos que dentro del pueblo empezó a tener documentos, como por ejemplo en el 15, del 12 al 16, acá sí lo tiene. Dice: la visión era esta. Se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onía tomó la palabra y dijo: este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos que era mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha, le dijo a Judá, o sea, Judá Macabeos, le dio a Judá una espada y oró y le dijo: toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozará a tus enemigos. Por eso es que hay gente que se encomienda a unos santos que se han muerto y que lo dicen que son muertos y creen que ellos lo van a ayudar. El que se murió, Jesucristo dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Por lo que él está dando, no es, él está dando vida eterna y en abundancia. ¿Ok? Y estas cosas empiezan a desvirtualizar lo que es la relación con Dios, porque el conocimiento que te han infundado no es el correcto. Y por eso tenemos tantas religiones que debido a este tiempo en el cual fue el silencio de Dios, empezaron a salir cosas, engendros, escritos, de tal manera que el pueblo tiene ahora una desvirtualización de los conceptos. Santo Dios. Y te empiezan a hablar de que no, eso está en el limbo. Si existe un limbo, los que están hablando del limbo son los que están en el limbo. Te empiezan a decir tantas cosas. Leen la palabra y tienen todos los santos ahí y un santo grandísimo aquí con un ángel aprendido. Las imágenes, digo santos, pero son imágenes, mapetes. Y tú ves que cuando se llega el día tal hay que salir con esa virgen, con ese qué sé yo, subirse los 14 hombres aquí en cosa y darle una vuelta por el pueblo y traerlo otra vez ahí. Ya se está, mire, la de mi pueblo, la de Baní, ellos le dicen la Virgen de Guerrero. Y si usted se va a la historia, los cubanos saben porque la trajeron de allá, de Canarias. La Virgen de Regla era negra. Y el canto dice mi morenita. Pero en Baní son un poquito racistas. Se creen que son blancos. Oigan, en el primer fuego del año 1880 que hubo, que quemaron la iglesia, lo que quedó ahí fue algo raro y la hicieron de nuevo y entonces ya era India. ¿Tú me entiendes? Después, empezando los años 1900, hubo otro fuego y ya usted la ve que es blanca, blanca. No. Es hueso blanco, el color blanco hueso. Le queda chiquito. Es blanca, la tez blanca. Y usted lo ve haciendo estúpido, vamos a decir, cantándole ahí frente a ella. Mi virgencita morena. Tú dices, ¿dónde está? Porque esa no es morena, porque la acomodaron. O sea, empiezan a salir cosas que la gente dice, ¿y de dónde salió esto? Todas esas cosas salieron de los tiempos en el cual hubo silencio de Dios. Porque cuando no había silencio de Dios, cada vez que un pueblo, el mismo David, que
Mira, si dice el Señor, para enderezarlo de una vez. Pero como pasaron 400 años y no se enderezó a nadie, la gente empezó a aceptar todas las cosas que se hacían, que se decían, que se traían. Santo Dios. Y cuando Jesucristo llega, se encuentra con estos dos grupos. Los fariseos, que para ellos eran los campeones de la fe, los campeones de la comunión, los campeones de la defensa de... No le vamos a decir evangelio porque no existía el evangelio, pero imagínense que del evangelio. Pero también estaban los otros, que eran los religiosos que ya se habían enganchado a políticos, que fueron los que se encargaron de decirle a los gobernadores: no, ese hay que crucificarlo. No, pero vamos a ponerle a Barrabás. No, suelten a Barrabás. Este hombre hay que hacer algo con él. O sea, esos fueron los dos grupos que se encontró Jesucristo. ¿De dónde salieron? De esta época. Pero una época que fue fruto de la helenización. Y si nosotros nos transportamos hoy en día y vamos a buscar si hay helenización, yo le voy a decir que hay otras cosas que se parecen mucho más y que están haciendo los mismos efectos a largo plazo que lo que se estaban haciendo. Recuerdo que mencioné el asunto, y ya lo he dicho muchas veces, no sé si después la pastora nos va a jalar la oreja por eso, pero sigo insistiendo que si somos la iglesia hispana tenemos que seguir defendiendo la lengua española. Amén. Y tenemos que seguir adorando a Dios en español. Amén. ¿Ok? Y si a Dios se le sale un Dios, Jesús, suéltalo, ok, pero también Jesús. Amén. Porque son sus raíces. Porque usted no quiere, ¿cómo vamos a decir? Distraerse con las cosas que usted quiere. Usted me va a decir: párate ahí, amigo, párate ahí. En la palabra me dice que una de las manifestaciones de las cosas nuevas que vienen fue que cuando el Espíritu Santo vino, le dio que hablaran en otra lengua. Entonces, el hablar en otra lengua, eso está nice. Sí, el Señor le dio que hablaran en otras lenguas, pero no le dijo que hablen en otras lenguas. No le digo: a la hermana Jocelyn va a venir y va a tener una conversación con la hermana acá y lo vamos a estar haciendo en chino, en japonés o qué sé yo, sino que es para el espíritu. ¿Ok? Eso es algo espiritual. No es que usted está hablando lengua y dice: no, yo hablo español, pero en la iglesia yo hablo alemán, chino, ruso y tal cosa. No. Eso es para confundir al diablo, para que no sepa lo que usted está lavando la alma suya. ¿Ok? Que el diablo está acechándolo a usted, escuchando cuando dice gloria a Dios y tal cosa, y cosas que usted dice. Pero cuando usted arrancó el lengua, él mira para los lados y dice: no hay un traductor por aquí, alguien que me diga qué es lo que está haciendo. Porque es asunto de Dios y de esa persona. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro idioma. Nosotros tenemos que enfocarnos en algunas cosas que están helenizando a la iglesia hoy en día. Miren, no le vamos a pedir a nadie que sea rajatabla, porque nadie realmente lo es rajatabla. Pero tan pronto usted va diciendo: bueno, esto está bien, aquella cosita está bien, y usted va como abriendo y va mirando lo que hacen en otra iglesia y dice: pero esta iglesia lo hace, vamos a hacerlo aquí. Usted se está helenizando, o sea, usted está trayendo cosas de otra parte que no necesariamente están bien, pero que usted quiere estar bien con los otros. Una de las señalizaciones que tiene Jesucristo a la iglesia en el libro de Apocalipsis es que nos dice que hay iglesias que se acomodan. Usted lo ha leído, yo lo he leído. Y al decir Jesucristo de que hay iglesias que se acomodan, quiere decir que eso no está bien para tu salvación. Porque tú te estás amoldando, te estás moldeando como está el mundo. Nosotros podemos ver muchas personas, bueno, adoradores, que cuando tú lo escuchas y escuchar a todo el mundo, tú entiendes que está escuchando la misma cosa. Un día dije aquí en una predicación de que un día de esto sacan
como el asunto del tabaco de Johnny Ventura, que el tabaco es fuerte, y me dijeron, sí, sacaron una cristiana. Y yo digo, oh. Y que fulanito, que es un bachatero, se convierte, ¿qué te crees que trae a la iglesia? Bachata. Agarra toda la bachata que tenía, le cambia algunos nombres y pum, y te trae la bachata para la iglesia. Y cuando le dan la oportunidad, te dicen, no, hermano, eso no se va a lavar así, eso se alaba dando los pasitos y la cosa. Porque quiere traer también el ritmo de la bachata. Gloria a Jesús. Y nosotros diciendo, amén. Y no sabemos que es jalando la soga con el enemigo para adentro. Hermano, no jalándolo para adentro. ¿Usted sabe lo que significa la palabra achiquerar? ¿Quién conoce esa palabra? Achiquerar. Es cuando te agarra un animal y lo amarra en un lugar para que esté ahí. Lo achica. Hay gente que achiquera el diablo en su casa, en todas partes. Porque lo está trayendo, porque está viendo las cosas que están allá afuera. No podemos llevarnos de eso. Porque después queremos buscando hermanos que oren por nosotros. Hermano, lléveme una oración. Hermano, lléveme una oración. Pero vamos a revisar si tú tienes chicarado algo en tu casa. ¿Qué cosas tú has hablado del mundo? ¿A cuáles cosas tú te has acomodado del mundo? ¿Qué es lo que te está eliminando a ti? ¿Qué es lo que está desvirtuando tu relación con Dios? Tú tienes que estar claro en eso. Aún el pueblo de Israel, todavía, hoy por hoy, hubieron cosas que nunca pudo volver a retomar aquellas cosas que perdió. El pueblo de Israel llegó un momento en que sucedió lo que es la diáspora. Esta palabrita no solamente la he utilizado o la conozco con el pueblo de Israel. La dispersación, cuando se fue todo el mundo, se desgaritaron los israelitas por todas partes. Pero en el año 1948, cuando vuelve y se restaura el pueblo de Israel y vuelven y surgen como nación de nuevo, ellos pudieron elegir cualquier idioma. No eligieron el arameo. Y hoy usted busca el arameo y le va a decir lengua muerta. Se supone, la gente dice así, usted lo busca en Wikipedia, donde sea, se supone que fue la lengua que habló Jesucristo. Punto, lengua muerta. Porque ni siquiera ellos Lo aceptaron. ellos agarraron otra vez el hebreo, ya un hebreo diferente. Pero el arameo, ¿qué pasó? El arameo vino desde atrás. Uno de los descendientes, nieto de Noé, hijo de Sem, se llamaba Arán. Y el arameo viene de la descendencia de Arán. O sea, miren qué tan atrás viene. Tan pronto el Señor hace un borrón y cuenta nueva con el asunto del diluvio, ahí determina el idioma que van a hablar su gente con ese muchacho, con Arán. Pero hoy en día se perdió. Pero hay muchas cosas que se siguen perdiendo en la iglesia día a día. Día a día. Ayer escuchaba yo hablando sobre la armadura en Efesios. Y yo dije, pensando por mí adentro, ok, nuestra lucha no es con carne ni sangre. Nuestra lucha, la palabra lo dice como es. Pero yo tengo que tener una lista de las armas en las cuales yo tengo que poner, y clara, ¿cuáles son las armas claras? La oración es una arma poderosa. Amén. Es una arma poderosa. El ayuno es una arma poderosa. Pero ser santo es una arma que va más allá. Porque ya es contigo que anda. El buen testimonio, eso es un arma también. Amén. O sea, ¿cuáles son las cosas que yo tengo para pelear con el enemigo? En ese mismo programa decían ayer, fue en Génesis que lo estuve leyendo, de que cuando viene un policía, está en medio de la calle y manda a parar, dice, puede ser una patana, un carrito, un motor, lo que sea, se para ahí donde le está diciendo.
Y si le señala para la derecha, se orilla en la derecha. Él no está sacando el alma para decirle, ¿no? ¿Qué? Autoridad. Autoridad. Pero Jesucristo no delegó autoridad a nosotros. Pero para usted tener esa autoridad, de que cuando usted vea al enemigo que venga, usted le diga, afuera, papá. A la derecha. Y que él ni siquiera piense, ¿pero qué le pasa a esto? Porque usted cuando va manejando una patana y el policía le señaló, ¡hey! Usted no dice, ¿y qué le pasa a esto? Usted dice, no, espérate. Déjeme parquear aquí. Pues cuando usted tiene la autoridad, usted está teniendo su autoridad, mire, puede venir en persona el enemigo y usted dice, afuera. Él se va para afuera. A la derecha. Se va para afuera. No lo parqué. No lo parqué porque se le quede en la iglesia. Usted lo echa afuera en el nombre de Jesús. Pero esa autoridad, ¿cómo usted se la gana? No crea que viviendo, no poniéndose la corbata el domingo, el que si yo qué, el que voy a tocar, no. El enemigo ve lo que hay en ti. Testimonio. No solamente el testimonio, todo el conjunto de esa armadura. Y cuando llega a un lugar, él puede estar mirando a todo el mundo, pero al siervo de Dios no le quita la vista porque dice, este es el peligroso. Si él te señala, tengo que irme. Se me acabó la fiesta. Santo Dios, aleluya. Porque la unción, óigame, cuando un siervo tiene la unción, el que está en los caminos ve la unción, pero el que está en la oscuridad la ve más. Gloria a Dios. Usted puede traer, mire, una persona con mucha unción y la sienta ahí. Y entra un siervo de Dios. Puede ser que esta persona que tiene unción y un siervo de Dios reconoce, ese es un varón de Dios. De una vez. Pero se siente una bruja ahí. Si no lo creen, la bruja existe. Hay gente que no se lo cree, que creen que eso que es el guardín, que sí o que está por ahí, está por ahí. Sí. Se siente una bruja ahí. Desde que entra una convención, mire, ya se le mete como una cosa en la sangre, de que tiene que rodarse. No es que le están diciendo que esa tiene unción, no, es que ya ve esa unción y teme por esa unción y quiere irse de ahí, le da cosa en el cuerpo. Amén, eso es así. Porque la reconoce. Sí, Señor. O sea que un varón de Dios, una sierva de Dios, cuando está bajo la autoridad y ha recibido esa autoridad que le ha dado Jesucristo, no es cualquier cosa. Óigame, no es cualquier cosa, es una autoridad que viene de lo alto. Pues nosotros tenemos que defendernos de esas helenizaciones que están viniendo a la iglesia, de esas cosas que se están direccionando a cada uno de los miembros de la iglesia, que nada va a ayudar en su salvación, sino por el contrario, lo van a llevar a la perdición. Lo mejor que uno puede tener es una iglesia en el cual el pastor, los líderes, estén a veces, si se puede decir, odiosos. Sí, vamos a decir así, odiosos. Que te jalen. Fulano, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás? Eso no es de cristiano. Y uno como que se siente mal, pero es por su salvación. Porque no viene por su salvación. Lo peor que le puede pasar a un creyente entrar a una iglesia, que todo está bien, que todas las cosas están bien, que, mira, hay iglesias que van donde los pastores y empiezan a decirle, pastor, yo tengo un problema, yo tengo mi esposa por ahí, pero la niña me está haciendo ojo bonito. Se varón, usted es hombre. Le dicen así, varón, usted es hombre. Mira cómo te resuelve eso. No, varón. Gloria a Jesús. Yo tuve un problema. Ella era mi jefa en el trabajo. Era mi jefa en el trabajo. Y surgió un problema de que una mujer se iba a ahogar. Y yo me acuerdo. El negro estaba disfrutando en esos tiempos. Y yo me fui a bañar en un lugar y se aparece esta mujer en el baño.
Yo le he dicho, yo vine a pasar un rato bien aquí con esta gente. ¿A que tú viniste? No, que yo vine a ver que tú estás. Bueno, si tú vas a ver que yo estoy, te quedas por ahí, porque yo me voy a ir con ellos para aquel lado. Fue, me tiré, me hace señas. Se está ahogando la mujer, se tiró atrás. Porque la sacaron, la cortafuchilada, se resolvió el asunto. El asunto es que como yo era maestro, esto me trajo un problema. Porque empezaron a hablar, que si yo qué, me llama el jefe de ella, yo creo que nunca se lo dije, que vaya ya a la oficina en el pueblo. Yo trabajaba en un campo. Que vaya con urgencia, que hay un problema. Pregunta que me dijo. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, ¿qué? Lo que pasó allá donde en un baño. Oh, pasó esto. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque yo tengo mis amigos, mis amigas, y ella fue allá, yo no quiero nada con ella, ya está, aparte. Y pasó eso. No, varón. No me dijo varón. Le dijo, no. Mire, la mujer hay que saberla tratar. Vaya donde ella, salga un fin de semana o dos. Y eso se resuelve para que eso no llegue aquí a la oficina. Digo, ¿y qué yo hago? No es que esté junto con ella. De vez en cuando aparezca y hágale algo. Se acabó el problema y era el jefe. Oiga, y era el jefe. Después ese mismo jefe le dije que yo necesitaba una posición, otra posición que se iba a aparecer por ahí, y me dijo que sí. Y después le dieron la posición a una muchacha, una mujer, y cuando yo le pregunté a la mujer que qué fue, no, que yo estoy con él. O sea, esas son las cosas que hay en el mundo. Pero nosotros, mire, tenemos que consagrarnos. Se ha hablado mucho aquí de la orejera. Me recuerdo que le dijeron el nombre. Yo no me sé, la que le ponen a los caballos. Yo no sé, lo que le ponen acá. Ceguera. Nosotros tenemos que, mire, ponernos esto. Y aunque hagan la bulla, aunque hagan lo que hagan en el mundo, nosotros no podemos desenfocarnos. ¿Saben por qué? Porque es algo muy grande que está en juego. Yo no sé si usted... No. Usted como que no se ha puesto a analizar. La salvación de cada uno de nosotros. Mire, eso no es de que doy una cosita, un regalito. No. Eso es algo que con lo único que se compra, ya se pagó. Que es con la sangre derramada. Pero el que tú la mantenga, olvídese de eso, de que salvo siempre salvo. Eso de salvo siempre salvo, mire, encaje en los macabeos también allá. Usted lo encaja allá. Eso no existe de salvo siempre salvo. Porque la palabra, cada 4 o 5 hojas que usted lee, te habla de que, mira, a lo que retiene, pues retendrá su corona, a lo que persevera. Cuida tu salvación con temor y con temblor. Y sigue hablando de eso, que algo que te lo están dando for free, pero si tú no lo quieres lo vas a perder. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso. ¿Cuántos años tú vas a vivir? 60, 70, 80, 40, no sabemos, pero en esos años tú tienes que asegurarte aquí en la tierra de que tu salvación la tiene agarrada por todos los tiempos. Si tú crees que algo te puede enredar, embaucar, rebalar, suéltalo. Porque no vale la pena. Escúchame. Nada aquí vale la pena. La persona que más sabiduría le dio Dios, llegó un momento en sus reflexiones que dijo: vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Y eso me dice a mí que a veces yo veo, ay, yo quiero ese televisor de 50 pulgadas, que si qué, y después que lo tengo 3 meses, ya ni lo prendo. Sí, es verdad.
Ay, yo quiero ese carro, ay, me tiene loco, fulano me tiene loco. Usted da 4 o 5 vueltas de que usted como que jala mucha gasolina, este pájaro. Y empieza a decir. Pregúntele a Josué que compró un BMW y me dice, es el error más grande que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque las cosas nos llevamos por los ojos y vemos. Inclusive en el asunto de relaciones, hay hombres que dicen, ay, yo con esa muchacha, y después se le está escondiendo. Y que fulano viene por ahí, y se va. Nada aquí vale la pena, oigan, nada. Nada. El joven rico, digo, yo lo que tengo es cuarto. ¿Qué tengo que hacer? Como que dice, aquí hay. Pero cuando le sentaron el de allá para acá, el Señor hizo que ver que los cuartos no vale. Lo que vale es la salvación. Lo mejor que hay es una persona que se levante toda la mañana y entienda que está en la mano de Jehová. Oiga, lo otro es disparate. Lo otro, ni siquiera le voy a decir que son añadiduras, porque las añadiduras son bendiciones que te vienen a ti. Son disparates. El asunto es que tú te mantengas en tu relación con Dios clara, diáfana. Tu corazón, tu alma, ¿cómo está con respecto al Señor? Eso es lo que vale. No son otras cosas. Entonces esas cosas que están viniendo a las iglesias son las que están dañando. Y a veces en la iglesia la gente viene a perderse. Oigan, ¿por qué? Porque vienen a poner los ojos en otra cosa. Vienen a poner los ojos en el predicador. Ah, que si el predicador hace esto, yo también lo voy a hacer. Y cuando el predicador mete la pata, ellos dicen, si fulano la metió, yo me meto el teo. Eso no es nada. Eso no es nada. Y lo hacen. Y cuando se pierde el predicador, él también se perdió. Porque no es un cuarto. Entonces, es hora de que nosotros miremos al horizonte y veamos qué es lo que me conviene a mí. Revisar cuáles son las cosas suyas que están como de religioso, o sea, de día a día. Y mire, todas las cosas que hace, el Espíritu Santo le redarguye a usted, lo instruye y le dice las cosas que están bien y las que están mal. A veces usted hace algo que usted entiende que no es pecado, pero le molesta a usted, y por molestarle a usted, eso rompe la comunión que usted tiene con el Espíritu Santo. Porque usted no lo debe hacer. Tatuaje. Imagínate que yo me ponga un tatuaje de esos de juguete. Yo, vamos a jugar basquetbol. Y me voy a ir con una seña rara, que sé yo qué. Y después que vengo, otro que alguien diga, no, pero mira, ven que tiene un tatuaje, que sé yo qué. Ah, pues yo me voy a hacer uno. Y viene pan y se lo hace. Después yo me lo quito porque era de juego. Y cuando yo le digo, chacho, pero eso te tatuaje. No, porque yo vi que tú tenías uno. Yo digo, ay, este se está perdiendo por mí. Y entonces me empieza a trabajar eso. Entonces no me convino hacer eso. Y hay cosas que no nos convienen hacerlas. No porque sea pecado o no porque no sea pecado. Es porque traen otras cargas de responsabilidades. Un pastor, óigame, está limitado por muchas cosas. Cualquier siervo de la iglesia a veces se incomoda y dice una palabrota. ¿Sí o no? No me digan que no, porque yo he oído a mucho. Y dice una palabrota. Pero el pastor se puede incomodar también. Pero ay, si se le sale una. Dice, ¿qué? El patán. ¿Cómo? Ah, no, pues yo puedo decirla también. Y ya te dio permiso. Pero entonces ahora el pastor se va a sentir no solamente mal por lo que dijo, sino porque, óyeme, sembró algo que está mal. O sea que las
las cosas que nosotros hacemos. Cuando yo daba clase, tenía mucho cuidado porque tenía muchos muchachos que me seguían. Como cuántos hijos tengo yo que no son míos allá en Yepani. Oigan, bueno, José puede decirle que amanecía, que yo tenía que decirle a veces, se para uno un día, anda como con 5. Se acabó ese y dice, se acaba la película y se para y se está arreglando y dice, ¿qué? ¿Ya tú te vas? Y dice, sí, yo me voy, mano, son las 1. Vamos a ver otra. Yo lo miré así, pero qué pechugo. O alguno decirle, fulano, mira, cuando tú salgas, asegúrate, mira, a ver cómo, vamos a conseguirte una llave o algo, para que a veces se va a las 3 de la mañana. Muchos muchachos, o uno que tenía que decir, que todo el mundo lo conoce, que bueno, no, muchos lo conocen, David, ¿hace cuánto que tú no vas a ver a tu mamá? Nacho, hermano. ¿Qué a veces tu mamá está viva, papá? Y vuelve de una vez. Pues préstame el motor. ¿Va a volver otra vez? ¿Va a volver otra vez? Ya no tengo que decir, mira, te toca el fregado. Sí. Te toca el fregado. ¿Tú sabes brillar atrás? Sí. Bríllame tú a esos sartenes. Yo se te ponía de una vez. Hacerlo. Pero cosas que yo hiciera, a ellos lo marcaban, porque se ponían a hacerlo. Y el decirle vamos para la iglesia, eso no era de que, David, mira, no, David, yo no te vi el domingo en la iglesia, ¿qué pasó? No, yo voy esta semana todos los cultos en la noche. Bueno, pues vamos a ver. Yo le estoy exigiendo el del domingo, pero si no va, tiene que ir conmigo a estas horas. Porque eso lo marca. Y como lo marca, nosotros tenemos que lo que vamos a hacer no es porque llegue de otro, es porque el Espíritu nos siente a nosotros sobre nuestra salvación. No podemos dejarnos helenizar del mundo, ni caer en la época de los macabeos, donde se hacían muchas cosas. Ya no hay un silencio de Dios. Cuando tú quieres una confirmación de Dios, tú te vas de rodillas, tú te humillas ante el Señor y tú tienes respuestas. Porque el Señor habla. Y te habla día por día, te habla en cada momento, en cada situación, si tú estás abierto. Pero también cómo está tu condición. Tú no puedes reconocer que tú eres un descarriado y que también va a tener, para las cosas que tú quieres, hablar con Dios. Tú tienes que mantenerte primero en obediencia. En la brecha. Tú tienes que mantenerte en la brecha. Y para terminar, yo traje el asunto del domingo pasado, de vivir sin Dios. Y ahora lo terminé enfocándose a las cosas que te hacen a ti desplazarte y estar equivocadamente en lo que tú crees que es el camino. La palabra me dice que Jehová decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, va a ser juzgado. Va a ser juzgado. El conocimiento, tú tienes que buscarlo. Tú tienes que asirlo. Tú tienes que tener una lista de las cosas que son prioridades en tu vida espiritual. Y en esa lista que tú vayas a hacer de prioridades, lo primero que tú tienes que encajar es mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que tengo que buscar eso primero. Porque eso es lo que importa aquí. ¿Cuál? Tu salvación, tu relación con Dios. No es la salud, no es la prosperidad, no es nada de eso. Una persona que está en una relación abierta con Dios en todo momento no necesita otra cosa, porque el Señor lo va a bendecir. Cuando Jehová vio a Jesús haciendo lo que tenía que hacer allí en el Jordán, dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y si nosotros conseguimos esa gracia de la complacencia de Jehová, ¿qué usted necesita? Usted no necesita nada. Vivir por gracia, porque por gracia es que también recibimos la salvación.
Dios le bendiga, Dios le bendiga.